En las profundidades de un lago, un hombre encuentra correspondencia que contiene secretos que pertenecen a su tía desaparecida. Saludos. Bienvenido, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Daniel, un joven, estaba en su habitación, sin poder dormir, aburrido. Sus padres salieron a celebrar su aniversario de bodas, dejándolo al cuidado de su tía Luana. Al bajar las escaleras, Daniel se dirigió hacia su tía, que estaba viendo la televisión. Mientras expresaba su aburrimiento e insomnio, su tía lo llevó de regreso a la cama y le prometió contarle un cuento para ayudarlo a dormir. Daniel sentía un gran cariño por su tía, considerándola como una segunda madre. Luana también lo amaba como a un hijo. Entonces, comenzó a narrar una historia. Había una vez un encantador colibrí que se deleitaba con gracia con los mejores néctares y descansaba sobre las flores más hermosas. Amada por todos, todos deseaban su presencia. Sin embargo, un día se encontró con un buitre, también muy popular por su apariencia divertida y encantadora. Después de unos minutos de conversación, el colibrí sintió que su corazón latía aún más rápido. Comenzó a ofrecer los mejores néctares al buitre, que disfrutó de la comida. Sin embargo, un día, el buitre decidió devolverle el favor con carne podrida. El colibrí, para no herir los sentimientos del buitre, se esforzó por probar la carne en mal estado, demostrando que le gustaba. Sin embargo, cuando estuvo sola, lo vomitó todo. El colibrí empezó a asociarse más con el buitre que con el aire fresco de las flores. Cambió el aroma de las flores por el olor de los vertederos y el néctar por carne podrida. Con el tiempo, su apariencia cambió, sus plumas se ensuciaron y su mirada se volvió triste. Aún así, no podía decirle que no al buitre. Un día, su pequeño corazón no pudo resistir los cambios y quedó parada en el suelo, casi sin vida. Los amigos del buitre se acercaron esperando ansiosamente el momento de su partida, que sería el comienzo de su comida. Al día siguiente, el buitre fue a visitarla, pero no encontró nada más. Miró por todas partes, pero nunca más se volvió a ver a sus amigos. Fin. Daniel miró a su tía con el ceño fruncido y comentó que la historia era muy triste, más bien una historia de terror. Luana se rió y dijo que debía observar la lección moral de la historia, enfatizando la importancia de decir no en determinadas situaciones. A la mañana siguiente, al bajar las escaleras, Daniel encontró a su tía con los ojos rojos y parecía haber estado llorando. Al preguntarle qué estaba pasando, su tía afirmó que estaba cortando cebollas. A esta hora acaban de llegar los padres de Daniel. Habían pasado la noche fuera y estaban visiblemente cansados. Le dieron un abrazo a su hijo, le agradecieron a Ana y se fueron a descansar. Daniel vio a su tía irse con una expresión triste en el rostro. Vivía en la casa de al lado, siendo vecina de su hermana, la madre de Daniel. Luana, al ser cercana a su sobrino, pasaba mucho tiempo con él cuando sus padres no podían estar presentes. Sin embargo, aunque era joven, Daniel se dio cuenta de que su tía no se encontraba bien. Una noche escuchó gritos, y desde su habitación, miró por la ventana. Sus padres llamaron a la puerta de Luana, quien respondió llorando. Daniel no podía oír con claridad, pero Luana parecía reacia a dejarlos entrar y su marido, Alberto, no apareció en la puerta. Sus padres se dieron por vencidos y regresaron a casa. Al día siguiente, Luana, Daniel y sus padres fueron a una casa junto al lago, perteneciente a la familia de su madre. Era una casa encantadora que a Daniel le encantaba y la disfrutaba desde el amanecer hasta el anochecer. Luana parecía allí más tranquila y feliz, pero una tarde, Daniel la vio salir con un pequeño baúl, llorando profusamente. Se subió a una barca, remó un poco, y desde allí, arrojó la caja al fondo del lago. Daniel fue la única persona que presenció esto, pero nunca se lo contó a nadie. Pasaron unos meses y Daniel ocasionalmente escuchaba gritos y llantos provenientes de la casa de Luana. Sin embargo, sus padres ya no salieron a comprobar qué pasaba. Luana se veía cada vez más delgada y triste, pero trataba a Daniel con cariño. Constantemente escuchaba a Luana y Alberto discutir, pero no entendía por qué.
Después de un tiempo, Luana dejó de ir a la casa de Daniel y no había aparecido durante una semana. Un día, al llegar de la escuela, Daniel encontró varios vehículos policiales frente a la casa de Luana. Estaban subiendo a su marido al coche patrulla y los padres de Daniel observaban con preocupación. Alberto, sin embargo, parecía bastante tranquilo. Cuando entró a la casa, los padres de Daniel le explicaron la situación. Su tía estaba desaparecida y su marido era el principal sospechoso. No había informado a nadie sobre la desaparición de Luana, y las constantes peleas y gritos aumentaron las sospechas. Alberto fue detenido, pero por falta de pruebas fue liberado. Se mudó a otra ciudad después de un tiempo, ya que ser vecino de la hermana de su esposa desaparecida se volvió difícil, y toda la ciudad comentaba sobre él o lo acusaba de criminal. Pasaron los meses y Daniel extrañaba a Luana, pero nunca hubo ninguna pista sobre su paradero. Pasaron los años y Daniel, ya adulto, visitó la tumba de su tía, a pesar de que la familia había decidido realizar un velorio unos años después de su desaparición. El marido de Luana se había vuelto a casar y tenía 2 hijos, pero ya nadie tenía contacto con él. Incluso de adulto, Daniel recordaba constantemente la historia que le contaba su tía. Trabajó como ingeniero jefe en una gran multinacional, siguiendo la carrera deseada por sus padres, que aspiraban a que fuera médico, ingeniero o abogado. Sin embargo, Daniel quería algo diferente, algo que su corazón le obligara a seguir. Quería ser profesor. Le encantaba enseñar y ver el brillo en los ojos de las personas cuando aprendían algo nuevo. Sin embargo, decidió dedicarse a la ingeniería para enorgullecer a sus padres. Daniel llevaba un año casado. Su esposa lo amaba y él también la amaba, aunque solo como una amiga. Al principio de su relación eran muy apasionados, pero con el tiempo Daniel se dio cuenta de que la intensidad de esa pasión había disminuido. Intentó terminar la relación varias veces, pero el dolor de verla llorar lo detuvo y terminaron volviendo a estar juntos. En un insólito momento, su novia le propuso matrimonio y sin poder decir que no, él aceptó. Ahora, tras casarse, expresó su deseo de tener un hijo. Aunque Daniel también aspiraba a ser padre algún día, no sentía que ella fuera la persona especial para él. Los amigos de Daniel tampoco eran personas con las que tuviera mucha afinidad. La mayoría eran compañeros de trabajo sin intereses comunes y los amigos de su esposa eran completamente diferentes a él. Aún así, por cortesía, mantuvo estas relaciones. La historia del colibrí que contó su tía siempre rondaba la mente de Daniel. Al igual que el colibrí, aceptaba todo lo que llegaba a su vida, intentaba agradar y le costaba decir que no. En el momento en que escuchó la historia de su tía, Daniel no la entendió del todo, pero ahora tenía mucho sentido. Al igual que el colibrí, se sentía devorado por dentro, aceptando pasivamente todo lo que la vida le ofrecía. Se dio cuenta de que su vida había sido moldeada por las decisiones de los demás y no por sus propios deseos. Un día, después de sentir fuertes palpitaciones, sudor frío y sensación de desmayo en el trabajo, Daniel fue al hospital. Los exámenes no revelaron nada físico, y el médico indicó que su problema probablemente era psicológico, reflejado en su cuerpo. Se tomó unos días libres, pero le dijo a su esposa que viajaría por trabajo, sintiéndose incómodo por mentir, pero necesitaba tiempo para descansar lejos de todo y de todos. Daniel fue a la casa de su familia junto al lago en busca de paz por unos días. Estaba feliz de alejarse de las personas que lo presionaban para que fuera alguien que no era. Una mañana, mientras nadaba en el lago, se dio cuenta de que, a pesar de estar lejos del borde, podía ver el fondo debido a la sequía. Este momento le recordó cuando su tía arrojó una caja al fondo del lago. Impulsado por una sensación aparentemente imposible, pasó horas buscando y, cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró lo que parecía ser un cofre. Luego de romper la cerradura, descubrió varias cartas enrolladas en bolsas de plástico, dirigidas a un hombre llamado Ricardo. Cuando empezó a leer, quedó impactado por el contenido de las cartas. Hace muchos años, Luana tuvo una relación sentimental con Ricardo. En las cartas que intercambiaron ella expresó que esos días fueron los más felices de su vida y que nunca olvidaría ese periodo. Cuando Luana quedó embarazada,
ambos lo consideraron una de sus mayores alegrías. La pareja tuvo un hermoso bebé. Sin embargo, como aún era muy joven, a Luana le gustaba salir con amigos, divertirse por las noches. Ricardo, en cambio, era hogareño y no le gustaba salir, lo que se convirtió en motivo frecuente de desacuerdos entre ellos. Cierto día, Ricardo le informó que necesitaría viajar por trabajo y prometió regresar al día siguiente. Luana se quedó en casa cuidando a su hijo, pero en la ciudad se estaba realizando un espectáculo muy esperado. Ella quería irse, pero no tenía con quién dejar al bebé. Unos amigos fueron a su casa, le rogaron que fuera y, al no poder decir que no, Luana accedió. Se divirtió en el espectáculo, pero intentó volver temprano a casa. Sin embargo, sus amigos la convencieron de quedarse hasta el final. Estaba feliz, pero cuando llegó a casa encontró a su bebé en estado crítico, con dificultad para respirar y morado. Inmediatamente llevó al bebé al hospital, donde le informaron que se había atragantado y que solo el tiempo diría si habría daño cerebral. Luana, sintiéndose culpable por todo, se desesperó. Cuando Ricardo se enteró, también quedó devastado y no quiso verla más. Además, los gastos médicos excedieron sus posibilidades financieras. Desesperada, Luana recurrió a préstamos peligrosos y aceptó más de lo que podía pagar para garantizar un mejor trato a su hijo. Afortunadamente el niño se resistió, pero Ricardo ya no quería la presencia de Luana en su vida, y ella, sintiéndose indigna de su hijo, lo vio mudarse a otra ciudad con el bebé. Luana empezó a vivir cerca de su hermana, quien en ese momento estaba embarazada de Daniel. Cuando nació, Luana cuidó a Daniel con un cuidado que no había dedicado a su propio hijo. Rara vez visitaba la otra ciudad para ver a su hijo, ya que la culpa todavía la perseguía y Ricardo nunca lo perdonó. Con el tiempo, Luana encontró una nueva pareja, Alberto, que empezó a vivir con ella. Sin embargo, las peleas eran frecuentes y el dinero siempre escaseaba. Resultó que Luana todavía estaba pagando sus deudas pasadas a usureros. Luana también enfrentó intensos ataques de tristeza, a menudo gritando y llorando porque no podía superar el pasado. Alberto intentó calmarla, pero nada pareció ayudar, lo que provocó constantes gritos y llantos que se escuchaban en la casa de su tía. Las cartas dirigidas a Ricardo contenían disculpas por todo lo sucedido, expresando el deseo de volver a verlos. Sin embargo, las personas a las que les había pedido dinero eran peligrosas y Luana temía no tener mucho tiempo porque ya no podía hacer frente a los pagos. Luego de terminar de leer las cartas, Daniel llamó a sus padres, quienes conocían parte de la historia, excepto el tema del dinero. Después de identificar la dirección mencionada en las cartas, Daniel abordó un avión directamente allí. Al llegar, se sorprendió al ver que su tía, Luana, era quien atendía la puerta. El reencuentro fue emotivo, con Luana llorando mientras abrazaba a su sobrino. Durante la conversación, Luana explicó que tuvo que desaparecer para sobrevivir, ya que las personas con las que se involucraba eran peligrosas, incluidos algunos policías. Su exmarido, Alberto, lo sabía todo y, incluso después del divorcio, siguió protegiéndola, arriesgando incluso su libertad. Daniel se sorprendió al encontrarse con su primo, el hijo de Luana, que estaba en silla de ruedas. Al ofrecer refugio a su madre, el hijo de Luana y Daniel comenzaron a vivir juntos. Ricardo, su exmarido, visitó a su hijo, pero no pudo perdonar a Luana. Sin embargo, el hijo no culpó a su madre por su discapacidad y siempre quiso tenerla cerca. Luana le pidió a Daniel que no revelara su paradero todavía y le prometió buenas noticias pronto. Antes de despedirse, Luana preguntó si Daniel recordaba la historia del colibrí que ella solía contar. Daniel sonrió, revelando que nunca lo olvidó. Luana compartió el final que no se mencionó en su momento: el colibrí sobrevivió, alejándose de todos para encontrarse nuevamente a sí misma. Al final del relato, Luana destacó que, cuando no supo decir que no, decidió tomar las riendas de su vida. Fue doloroso, pero Daniel terminó su matrimonio y decidió no prolongar una relación que lastimaba a alguien que amaba. Más tarde informó a sus padres de su decisión de dejar su trabajo actual tan pronto como encontró otro trabajo que realmente le gustara.
Aunque sus padres no lo aprobaban, Daniel estaba decidido, ocupándose de ahorrar dinero y evitar problemas. La vida de Daniel cambió significativamente cuando tomó control de su propio camino. Consiguiendo un trabajo como profesor de robótica y participando en un proyecto para enseñar a leer y escribir a personas mayores, finalmente sintió que estaba viviendo la vida que siempre quiso. El mensaje final resalta la importancia de tomar decisiones significativas para moldear el destino de uno, mostrando que la vida de Daniel cambió radicalmente cuando tomó el control de su existencia.